Gracias, te damos gloria y honra, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú hablando, Señor, que no sea yo. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando dominio y control, Señor, quitando todo lo que no te agrada, Señor. Toma dominio y control de los aires, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, Espíritu Santo, que empieces a obrar en las vidas, Señor, a obrar en los corazones, Señor. Te pido en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pido en el nombre de Jesús que sea tu presencia, Señor, tu presencia en este lugar. Tu presencia, Señor, en este lugar, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, a quien merece la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Den un fuerte aplauso al Señor. Hermano, me trae una batería nueva, por favor, una batería. Aleluya. Amén, amén. Santo Dios. Yo quiero que saque su Biblia allí donde está. Vamos a hacer la declaración. Amén. Amén. ¿Cuántos se saben la declaración? Amén. Qué bueno, porque yo no me la sé. Amén. Vamos a... Esta es la palabra de Dios. Es vida para mis huesos. La creo. Reclamo todas sus promesas. Y en el nombre de Jesús la recibo con humildad. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo le doy gracias a Dios todos los días porque Él me usa de todas las maneras. Miren, aquí cambiando hasta mi batería de micrófono. Pero esa cosa pasa. Amén. Esa cosa pasa. Bueno, el mismo volumen de antes, normal. Amén. Esa cosa pasa. Bueno, empezamos. El título de hoy que tengo en la prédica es Agárrate de la palabra. Pero yo no puse ese título, sino que puse el primer punto. Vamos a estar tratando con unos puntos muy importantes de los cuales está surgiendo de hoy en día y tenemos que prestar mucha atención, y si puede notar es mejor porque es muy importante anotar. Amén. Amén. El primer punto de hoy es las provocaciones que el enemigo pone en tu vida, o las tentaciones que el enemigo pone en tu vida. Amén. Yo quiero que esté muy atento, por favor, porque en realidad esta palabra tiene mucho que ver en lo que vivimos día con día. Y muchas veces no sabemos cómo el enemigo obra para tentarnos. Y muchas veces decimos, no, pero es que esto, pero que lo demás. Y es el enemigo que está buscando la forma de cómo quitarte la bendición y quitarte lo que Dios te ha dado. Amén. Amén. Las provocaciones. Vámonos a la base bíblica, y eso está en Lucas 4, del 1 al 12. Amén. Cuando lo tenga puede decir amén. Leemos la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, haz esta piedra que se convierte en pan. Jesús respondiéndole le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ello, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero le doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Esa es la base bíblica. Miren,
Muchas veces nosotros nos queremos dar de super cristianos, porque decimos, bueno, ya nosotros aceptamos al Señor, ya nosotros ya fuimos cubiertos con la sangre de Cristo, ya no vamos a ser tentados, no vamos a ser probados. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que caerán 1000 a mi diestra, a mi lado 1000, a mi diestra 10.000, más a mí no llegarán. Me baso de esa palabra. Estamos equivocados, porque cuando más tú buscas del Señor, el enemigo busca la manera de cómo agarrar y hacerte la vida imposible y tratar de quitarte la bendición. Amén. Si nosotros nos ponemos a analizar estos 12 versículos, son muy importantes, porque el diablo es tan sinvergüenza, descarado y feo, que tuvo el descaro y tuvo la valentía de tentar al mismo Dios. Al mismo Dios. Y por eso es que les pongo, por ejemplo, que hay muchos cristianos que decimos que somos super cristianos, que el enemigo no me va a tocar, porque yo los he escuchado. Me dicen, no, yo oro y el enemigo a mí no me... ahí me cae en el talón y yo ahí ni le paro. Estamos equivocados, porque el enemigo cada día a día está buscando y anotando la manera de cómo tentarte y buscar la oportunidad de poderte tentar. Mire, si nosotros nos ponemos a observar, dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Amén. Y dice, y no comió nada en aquellos días. O sea que Satanás ya lo estaba viendo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Hubo un acontecimiento, pasados los cuales tuvo hambre. En ese acontecimiento fue cuando Satanás se agarró y dijo, no, aquí es donde lo tengo, aquí sí, miren, me lo como vivo a Jesús. Y agarró y le dijo, si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Jesús, siendo otro, como Dios, Él se hizo carne, pensaba como nosotros, sentía como nosotros, actuaba, no actuaba porque estaría mintiendo, pero tenía todas las tentaciones que nosotros pasamos día con día, las mismas tentaciones las tenía el Señor. Amén. Así que no tenemos excusa de porque somos tentados y porque caemos y porque no caemos y porque unos son más fuertes que otros. No tenemos excusa. Entonces, Satanás buscó obtuvo esta oportunidad y lo tentó. El Señor, como les digo, él pudo haberle dicho, ¿qué te pasa a ti, pedazo de feo? ¿Qué tú me vas a estar diciendo que convierte esta piedra en pan? Yo no tengo hambre. ¿Me entiendes? Entonces, él pudo haber agarrado y en sus propias palabras hubiese agarrado y le hubiese dado una patada a Satanás, normal, porque era Dios y porque él podía agarrar y decirlo a su manera. Pero no, como dice el título de la prédica, agárrate de la palabra. Dígale que tiene la par, agárrate de la palabra. Agárrate de la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor, tan caballeroso, tan hermoso, tan paciente, tan poderoso, tan guapo, así como yo. Gracias. ¿Cómo le respondió el Señor a Satanás? Porque yo creo que si viene alguien a usted y viene y le dice de manera fea, le habla de manera fea, yo sé que de una manera u otra usted le va a contestar feo, ¿sí o no? Mira, el Señor tan caballeroso viene y le dice, escrito está. Se basó en la palabra, no en sus pensamientos, no se basó en su manera de pensar, en la manera en la cual todos podemos actuar, sino se basó en la palabra y le dijo, escrito estás, no solo de pan vivirá el hombre. Amén. Sino de toda palabra de Dios. Amén. Entonces Satanás dijo, me agarró en esta. Pero lo que no sabe es que ya yo tengo una lista donde lo tengo ya fichado para tentarlo y tentarlo, porque yo lo voy a hacer caer. Yo voy a hacer que me adore. Yo voy a hacer que que vino de allá, porque lo conocía, Satanás conocía a Dios de pie a cabeza, porque lo adoraba. Él era el ángel de la alabanza. Él era el ángel más hermoso que tenía en el cielo. Y ahora es el más feo. Ahí sí no le digo que se parece a mí, porque ahí sí no es verdad. Amén. Entonces dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces vino Satanás y dijo, y lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró todas las ciudades. Y le dijo,
si a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada. El tan descarado, le vuelvo y le digo descarado, feo y descarado. Y él dice, a mí me fue dada. Dios sabiendo que eso ya era de él. ¿Quién se pone a pelear por lo de uno? Nadie, yo creo que nadie, porque yo, por ejemplo, a mí se pone a pelear, no, que está bien, es mío, que está... Pelea, eso es mío, porque yo sé que es mío, no me voy a poner a pelear por algo que ya es mío. El Señor ya sabía que todo lo que era creado en el mundo era de Dios, era de Él. Además, y Él no vino al mundo para venir a estar llevándose ser dueño de un edificio, ni ser rey de un pueblo, sino de una ciudad, sino ser el rey de las personas, ser el Dios de toda la humanidad. Amén. Él vino a cumplir la palabra, a que la gente creyera de que había un Dios vivo, porque en los tiempos de antes hablaban y decían y hacían las cosas a su manera, como los escribas de los fariseos. Entonces él vino a rectificar eso. Entonces, mostrándole esto a Satanás, ¿qué fue la respuesta de él? Dice, si te postrares y me adorares, todo será tuyo. Y le estaba ofreciendo algo que él no tenía autoridad absolutamente en nada para decirle a Dios y que le iba a dar eso porque le adorar y se postrara ante él. Y le volvió Jesús caballerosamente y le dice, vete de mí, Satanás, porque escrito está. Otra vez se basa en la palabra. Vuélvele, dígale que está a su padre y dígale, agárrate de la palabra. Dígale que tiene la palabra. Agárrate de la palabra. Amén. Dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y vino Satanás y dijo, wow, me volvió a agarrar estaba enojado, pero acuérdense que Satanás está atrás de uno, haciendo listitas, chequeándolo y viendo a ver dónde usted va, cómo se mueve, cómo respira, cómo habla, cómo piensa, cómo se mueve, cómo usted trata, para poder tentarlo y poder hacerle caer y poder quitarle la bendición que Dios le ha dado. Amén. Entonces viene la tercera tentación, le dice que se lo llevó a Jerusalén y lo puso en el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. ¿Por qué? Porque vino Satanás y dijo, wow, mira, ya me agarró en las dos. Entonces vamos a usar la misma palabra para tentarlo, para que caiga. Y vino Satanás y le dijo, échate de aquí abajo, porque escrito está. Ahora Satanás está usando la palabra para tratar de hacer caer al Señor, o hacer quitar, porque él estaba en un ayuno de 40 días, 40 noches. Para los que sabemos, usted sabe que cuando uno hace un ayuno y lo hace sin alimento, uno no come nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Trata de buscar la forma de cómo desorganizar lo que usted tiene organizado. Amén. Y dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mas Jesús le respondió y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Le volvió a dar una cachetada a Satanás con la misma palabra. Por eso tenemos que estar agarrados de la palabra. Vuélvale, dígale al hermano que tiene la par, agárrese de la palabra. Agárrese de la palabra. Muchos de nosotros queremos tratar de hacer las cosas con nuestra propia con nuestra manera de pensar. Nosotros decimos, bueno, yo creo que a mí me parece esto, yo creo que a mí me parece el otro, y no le pedimos dirección al Señor. A mí le voy a comentar esto porque me parece bien. El día de ayer llamé a mi hermana y me dice, estoy esperando que mi cuñado venga para acá, que me viene a visitar y eso. Yo le digo que cuando se viene mi cuñado, que si ya le dieron el pasaporte, que lo demás y todo. Yo interesado para que venga mi cuñado, y me dice, no, mi cuñado Ricardo te tiene una propuesta. Y me dice, ahorita se fue un hermano que fue el que me enseñó a tocar batería, se fue a vivir a Canadá. Y me dice, si tú te vas a Canadá a vivir un tiempito, te dan los papeles canadienses y ya vas a prácticamente ya vienes siendo ciudadano americano y ya puedes pasar a Estados Unidos de nuevo. Para los que no están informados, la prédica hoy se trata también de mi testimonio. Yo fui deportado, para los que no saben y los que no me conocen, y yo quiero que usted sepa
mi testimonio, porque por medio de mi testimonio es que hoy yo estoy aquí predicando la palabra de Dios. Por medio de las tentaciones y las pruebas que yo pasé de Estados Unidos a llegar aquí, por eso es que yo estoy aquí predicando la palabra de Dios. Amén. Entonces, se me presentó la oportunidad, pero ¿qué fue lo primero que le dije? Fue, vamos a ponerlo en oración. ¿Por qué? Porque yo creo que la base, el fundamento de todo es Cristo. Y todo le tenemos que poner en las manos del Señor. Porque Dios me trajo aquí con un propósito. Dios me trajo aquí con un propósito. Y no fue un propósito de venir a pasar necesidad, ni ser un bulto más para alguien, sino que Dios vino y me trajo aquí con un propósito del cual yo todavía estoy excavando. Para la gloria de Dios, esta es mi tercera vez, bueno, aquí en la iglesia, segunda vez que predico. Yo nunca en mi vida había predicado. Y el Señor me ha estado usando en predicar. Para mí, yo hablarle de la palabra a alguien, sí, no, pero que Cristo te ama. Para mí eso no es predicar. Es predicar, sí. Pero ya tener una prédica organizada y en la iglesia, en el púlpito, eso para mí es una prédica. Porque el resto es hablar normal, hablar. Entonces, todas esas cosas es cuando el enemigo se aprovecha y empieza a tentarte. Vamos al siguiente punto. Dice, yo quiero que me ponga la fotico allí. Dice, ¿cómo opera Satanás? ¿Cómo opera Satanás? Ese es uno de los puntos muy importantes que debemos de estar atentos y escuchar en esta tarde, en esta noche. Amén. ¿Cómo opera Satanás? Satanás opera en 5 puntos. Amén. Que son 5 puntos muy importantes. El primer punto es, empieza por los sentidos, o sea, generalmente por los ojos. La tentación, cuando viene una tentación a tu vida, ¿por dónde primero empieza? Satanás te pone que tú veas algo, que te llame la atención algo, o sea, por los ojos. Segundo punto, pasa a los pensamientos. Tercer punto, se maquina o planea el mal. O sea, se organiza y dice, bueno, vamos a ver qué es lo que voy a hacer se organiza y maquina su mal para hacerte caer. Y después, bueno, el cuarto es, lo ejecuta. O sea, lo pone por obra. Y el quinto, trae consigo otros males. Yo puse 2 ejemplos, mentiras, homicidios, etc. Pero mucho. No puedo poner mucho porque si no, imagínense. Lleno esto. Amén. Ustedes ven que nosotros somos tentados y algunas veces no nos damos cuenta cuando empieza la tentación. Por eso es que yo no tengo hijos, pero mis sobrinos, yo soy muy cuidadoso con mis sobrinos. Por eso que yo los regaño mucho y los quiero mucho y les doy todo lo que quieren. Pero yo tengo mucho cuidado con mis sobrinos cuando están en el internet o cuando están en cualquier página del internet, porque ahorita la perversión está tan grande. Para los que tienen niños o niñas, y las niñas y los niños tienen computadora en su cuarto, hello, estén pendientes, porque Satanás usa cualquier cosa para engañar y para hacer creer las cosas que no son como si fuesen. Lo distorsiona todo. Entonces, ahorita usted abre una página de internet y siempre le está hablando algo de sexo, o siempre le está hablando del alcohol, o de la vida loca, o de esto, o de lo demás. Entonces, allí es donde se está metiendo Satanás, por los ojos. Entonces te dice, wow, vive la vida loca, Ricky Martin, vamos a ver qué es esto. Ya cuando cliquen y ya ven la información, ya te metiste. Ya ahí empezó a trabajar en tus pensamientos. Amén. Satanás puede usar 3 factores para tentarnos. Ese es el siguiente punto. Vamos a ver el título, por favor. Satanás puede usar 3 factores para tentarnos. 3 factores muy importantes.
Pueden usar 3 factores. Hay muchos, pero yo les voy a hablar hoy de 3 factores nada más. Primer factor, el mundo. Yo quiero que vaya, por favor, a Primera de Juan. Primera de Juan 2, 15, 16. Cuando lo tenga puede decir amén, por favor. Primera de Juan 2, 15, 16. Amén. Y dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vamos a hacer una imaginación. Aquí ya vemos mucho. Usted está parado ahí en esa esquina y llega una rubia en un BMW. Una rubia así, con ese estéreo a todo volumen. El sol, la playa, el sol, la playa, el sol, la playa. Usted viene y dice: yo a pie, feo, y mire esta rubia con tremendo carrazo. Wow, no, yo tengo que hacer algo. Y ahí es donde viene el enemigo y se mete por medio de ¿qué? Primero, los ojos. O un galán así, todo así corpulento, así como yo. En BMW ahí. El sol y la playa, el sol. Y mire ese muchacho ahí. Se mete por los ojos. Después sigue los pensamientos y viene y te dice: viste, tú eres un pelado, que tú lo que andas a pie. ¿Cómo tú vas a tener esa rubia? ¿Cómo tú vas a tener ese galán? Si tú lo que eres un pelado, tú lo que tienes que es trabajar, tener 3 trabajos, comprarte tremendo carro y ya tú vas a ver. O si no eres cristiano, viene y te dice: ¿tú sabes qué? Vende droga. Eso es fácil. Eso es easy. Como decimos allá en Estados Unidos, eso es easy, eso es fácil. Tú nada más tienes que tener cuidado. Vas, vende lo que tienes que vender y te doy ese carro y más fácil. Olvídate la rubia, que vas a tener 5. Solamente tienes que tener dinerito. Y ahí es donde se mete el enemigo en tus pensamientos y te empieza a poner ideas, te empieza a crear ideas. Y tú, wow, mira, yo pelado, no, yo voy a ver qué hago. Yo en verdad, ahí es donde tú tienes que estar, como dice el título, agarrados de la palabra. Entonces, ahí es donde, como el Señor tentó Satanás tentó a Jesús. ¿Usted cree que Satanás no nos va a tentar a nosotros? Él ya tiene una lista, hermano. Pero nosotros tenemos que estar a la defensiva. Él ya tiene una lista y nosotros tenemos que tener 2 listas para poder tener base y fundamento para poder resistir la tentación. Amén. Dice: el mundo viene, ok, y se mete por los pensamientos, después trata de obrar. Ahí es cuando muchos caen y se van y dice: bueno, yo estaba en la iglesia, pero es que la situación ahorita está muy complicada, muy difícil. Ponemos la situación, ponemos la economía de España, ponemos todo primero. Decimos: no, es que la economía está difícil, tengo que pagar mi renta, tengo que pagar el celular, tengo que pagar la comida, tengo que ayudar a mi mamá en el país, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que darme mis gustos, lo que sea, tengo que trabajar. Necesito trabajar. Y fue y se buscó 2, 3 trabajos y dejó de ir a la iglesia por trabajar. Allí es donde ya Satanás operó y ejecutó el mal que había planeado para la vida de cualquier persona en la cual Satanás se dedique a presentarle cualquier tipo de tentación. Amén. Segundo punto, las personas. Dígale lo que tiene la par, las personas. Así que, dígale, cuidadito conmigo.
Tenemos que tener cuidado porque Satanás engaña y hasta nosotros mismos podemos ser usados para poder para poder tentar a otra persona y poderle quitar la bendición. Escuche bien esto y se lo voy a decir basado en la palabra. Vamos a buscar Génesis 3:6. Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A los ojos. Dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Mire, yo me pongo a pensar, yo cuando estaba leyendo esto, yo decía, wow. ¿Por qué? Porque Adán cayó por su propia esposa. Esposa, no estamos hablando de una desconocida, no estamos hablando de nadie desconocido, estamos hablando de Adán y Eva cuando pecaron, cuando Eva fue seducida por Satanás y envuelta en esa mentira y cayó. Y no solo que cayó, sino que hizo caer a su esposo, a su marido. Amén. O sea, que sí tenemos que tener cuidado porque Satanás nos puede engañar y podemos ser de piedra de tropiezo para otros. Amén. O sea, tenemos que estar agarrados de la palabra. Agarrados de la palabra. Amén. Entonces, tercer punto es nuestro propio corazón. Wow, hermano Manuel, ¿cómo que nuestro propio corazón? ¿Tú estás loco? Bueno, déjeme decirle que yo no estoy loco. Vámonos a Santiago 1:14. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo o su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, ¿qué me está tratando de decir este versículo? Que nosotros mismos le abrimos las puertas a Satanás cuando somos seducidos. Nuestro propio corazón viene. Es que el Espíritu Santo siempre, cuando hay algo malo, nos redarguye el Espíritu y nos hace sentir de que algo está mal y dice, hey, no hagas eso porque eso está mal. Pero como están peleando espiritualmente, está peleando el diablo con el bien con el mal, el bien con el mal, entonces uno está así. Y como uno no discierne bien sino que cuando ya lo atrajo uno y ya uno ya, wow, es que me gusta, es que esto, es que y ¡pah! Se lo come. Eso es como las hermanas cuando están en dieta. Es que hablo de las hermanas porque es que los hermanos para que estén a dieta es un problema. Yo creo que las hermanas son las que más están a dieta que los hombres. ¿Sí o no? No es que sea machista, sino que a mí me gusta echarle mucha broma a las hermanas. Amén. Esa es como una hermana que está a dieta. Viene y agarra y viene y dice, bueno, yo voy a estar a dieta hoy. Y eso lo escuché en una predica, o sea, no, lo voy a relacionar un poco. Y dice que se propuso en ese día estar a dieta. Y viene el marido y llega con tremendo carne y dice, mi amor, aquí está la carne que vamos a comer hoy. ¿Cómo van a poder hacer dieta las mujeres con una ayuda así? Tienen que estar los dos en común. Amén. Nuestro propio corazón es tentado y seducido a la tentación. Amén. Nuestro propio corazón es tentado y seducido a la tentación. Mire que desde que empecé a hablar, les he estado hablando de la tentación, de que Satanás nos tenta, de que esto, de que lo demás, y estamos así todos machucados. Pero déjenme decirle que tenemos buenas noticias. Dígale al que tiene la par, tenemos buenas noticias. Tenemos esperanza, dígale, tenemos esperanza. Amén, tenemos esperanza. Vamos a 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Pero antes de leer esto, yo quisiera hablarle un poco de lo que de mi testimonio, de lo que Dios ha hecho a mí.
Muchas veces nosotros agarramos y pensamos, vuelvo y le repito, que el diablo no nos va a tentar. Yo duré 8 años viviendo en los Estados Unidos, de los cuales le doy gracias a Dios que nunca me metí en ningún problema de droga, de pandillas, porque cuando usted va a los Estados Unidos lo primero que ve son pandilleros. Que la pandilla Púa por aquí, que los Crips por allá, que los MS por aquí, que los 18 por allá, que los Nieta, que le estoy hablando les menciono para que usted vea qué cantidad de pandillas hay en Estados Unidos, de los cuales el diablo usa para matar, destruir a la juventud. Porque todos los que están en la pandilla son puros niñitos de 13 años en adelante. Y es triste eso. Yo estaba manejando y me pusieron un ticket, una multa, y por no pagar esa multa me mandaron a corte. Cuando yo estaba en corte me dijeron, por no pagar eso ahora tienes que pagar 2.000 euros, perdón, $2.000. Y yo no tenía los $2.000, yo dije, señor juez, yo no puedo hacer nada, o lo pagas o vas preso. Y yo era una persona que me congregaba, yo no puedo decir de que yo andaba descarriado o algo, sino que yo me congregaba, o sea, que no estaba apartado de los caminos de Dios, yo estaba haciendo la voluntad de Dios. Entonces, yo agarré y le dije, en ese momento agarré y empecé a orar y yo le dije, bueno Señor, lo que sea tu voluntad. Pero días antes, el Señor me había dado un sueño, me había mostrado un sueño de que me había puesto a predicar en la cárcel. Y yo decía, wow Señor, gracias porque me vas a dar la placa. ¿Usted sabe lo que es una placa de policía? Allá le dan una placa, pero a los predicadores, los evangelistas, para poder entrar a las cárceles, ese es el permiso. Y poder ir a predicarle a los presos. Pero yo digo, Señor, pero yo no tengo papeles, ¿cómo tú me vas a dar esa placa? Bueno, allá tú sabes cómo me vas a dar esa placa. ¿Cómo uno le va a predicar a un preso día a día? Es una pregunta. ¿Estando preso? ¿Estando preso? Si tú no estás preso, ¿cómo vas a estar con los presos? Amén. Si tú no estás preso, ¿cómo vas a sentirte preso? Si tú no has pasado por tentación, ¿cómo vas a predicar de tentación? Si tú no has pasado por pruebas, ¿cómo tú vas a predicar de pruebas? Tú tienes que estar en la situación para que tú puedas tener base y fundamento para poder hablar de lo que Dios ha puesto en tu boca y lo que va a poner en tu boca. Amén. Entonces, me llevó y el juez viene y digo, bueno, como no tienes dinero, ¡pah! Me detuvieron. ¿Quiere que le diga algo? No hay nada más difícil en la vida que es estar en una cárcel. Los primeros 2 meses me tuvieron preso porque duré 6 meses esperando la deportación. Los primeros 2 meses me tuvieron detenido en una cárcel donde yo estaba mezclado con drogadictos, delincuentes, uno que le quemó la casa a la mujer, el otro que compró una pistola para matarla, que el otro que vendía no sé qué cuántos drogas. Yo decía, Señor, ¿dónde tú me has metido a mí? Yo por no pagar un ticket, tú me vienes a estar involucrando con todo este casi que me ponen en máxima seguridad. Y usted me ve ahí flaquito, caminando por ahí por la que mira para la pared, abre las piernas, bájate, súbete, bájate. No. Y era un tremendo, y los policías allá son racistas que venían las muchachas, porque estaban en una cárcel llena de mujeres y de hombres allí, pero los tenían bien separados, o sea, una máxima seguridad. Y venían las muchachas, face to the wall, cara a la pared, y todo el mundo tenía que estar ahí cara a la pared, casi que como que si nos estuviésemos peleando o lo que sea. O sea, difícil, una tentación tremenda. ¿Por qué? Porque no eran tanto los policías. En la cárcel tú te tienes que cuidar más de los policías que de los mismos presos. Con eso se lo digo a todo uno que dice, ¡ay! Llegó la policía. ¡Ah! Ahora sí, que lo metan preso porque usted vea que lo que va a decir, ¡ay! Llegó el compañero de celda. Porque los policías mataban ahí. Yo cuando estuve, vine a estar en la misma cama del muchacho que se ahorcó. Un mes antes de yo estar detenido,
en el mismo pabellón donde yo estaba, en la misma celda y en la misma cama donde yo estaba, era el tipo que se ahorcó. Yo decía, no, aquí mismo, y sí, esa es la misma que él hacía. Y yo no podía ni dormir. Se ahorcaba gente y ahí, normal. Oh, ¿qué pasó? Se ahorcó. Unos policías le dieron una paliza a uno y lo mataron. Y dijeron que se había vivido una pelea, un botín, y le echaron la culpa a los propios presos. Pero ¿quién les cree a los presos? Si están presos, no tienen autoridad de nada, no tienen privilegio de nada, no tienen nada, solamente pues, cállate. Y yo les iba a traer un video, pero no me dio tiempo porque eran 10 minutos de video y eso nos dormimos aquí. Pero es muy interesante lo que hace el video dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo estuve allí, no es que yo llegué allí y normal, como si nada. Ahí era difícil porque tú ves esos negros así, ¡fuera! ¡Fuera! Y uno así, ¿verdad qué? Uno viendo, ¿qué le pasó a este loco? ¿Le dio patatú o qué? Uno, ¿qué es esto? Y eran que te buscaban problemas, esos negrositos feos. ¡Fuera! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Fuera! Le decía yo. ¿Por qué? Ya uno llegando, y eso era una tentación, una prueba tremenda. Y yo decía, ¿dónde? Dios mío, ¿dónde me metiste? Yo me acuerdo cuando yo llegué ahí, yo llegaba, y yo así, casi que cuando uno ve una película así, que llegan como al paraíso, y uno está volando, yo era igualito, y yo decía, ¿qué es esto? Y yo veía 3 pisos, puros cuartos así, como 200 personas ahí. Yo decía, wow, primera vez, esto yo lo veía nada más en televisión, ahora lo estoy viendo en vivo y en directo. Al principio no tenía nervios ni nada, pero ya cuando empezaron con el ¡guau! Ahí me desperté, ya yo, que ahora ya sé dónde estoy, ahora tengo que estar pendiente de todo. Y me veían a mí ahí flaquito, desnutrido ahí, ya. Y yo así miraba así para los lados y estaban los hispanos por un lado, los blancos por otro y los negros por otro. Yo hice hasta una canción ahí mismo dentro de la cárcel, hablando de la cárcel, de cómo se vive en la cárcel. Entonces, son pruebas. Para no hacer el cuento largo, en 2 meses bueno, yo trataba, para no adelantarme tanto, yo trataba y decía, Señor, ¿cómo tú me trajiste aquí? Todo el mundo me buscaba problemas, esto, que lo demás, y allá, le soy sincero, hay uno, o eres tú o son ellos. Porque si tú agarras y te pones ahí todo, que lo demás, compadre, agárrese porque le van a dar los interiores a toditos los negros de allá. ¿Sí? Y yo decía, Señor, pero yo no quiero pelear. Y me buscaban problemas y me insultaban y me decían, speak, wet back. Eso quiere decir, tú eres un mojado, un sin papeles, un speak es como un pedazo latino, un pedazo hispano. Eso es como se refieren ellos allá. Y yo callado, hasta que un día nos llevaron a la cocina a trabajar. Y yo, qué bueno, porque allá comía mejor, allá comía lo que me daba la gana. Ahí en la cárcel no, eso era lo que llevaban, y eso era. Y yo, wow. Cuando llegamos allá, había un blanquito como este tamaño. Ya, me la tenía montada. Y yo, Dios mío, pero ¿qué yo hago con este blanquito? Pero ya a mí se me estaba acabando la paciencia, porque es que era constante. Y yo decía, Dios mío, pero ¿qué me pasa? Que yo no puedo, ya yo no aguanto. Yo a este le voy a tener que meter. Yo a este le voy a dar 3 bofetadas, aunque me manden para el hueco, aunque me manden para donde me manden, pero yo le voy a tener que dar 3 bofetadas. O sea, la tentación estaba allí. En un momento yo estaba en la nevera y vine y le digo, me habló mal. Y vengo yo y le digo, pero ¿qué es lo que te pasa a ti? Se me vino encima y me agarró así por el cuello y me estampó así contra la pared. Cuando me estampó contra la pared, mi reacción fue y nos empezamos a dar en plena cava. Y de ahí, cuando yo dije, agarré y me fui para mi celda y yo le dije, Señor, yo no aguanto más, yo no puedo más, yo no vine aquí, tú no me trajiste aquí para estarme peleando con nadie, tú me trajiste aquí con otro propósito, así que yo no aguanto más, así que sácame de aquí. Al día siguiente me movieron de prisión.
Ahora sí le voy a hacer más corto el cuento. Cuando yo llegué a la otra prisión, que era de inmigrantes nada más, solamente los que iban a deportar, ahí fue donde empezó el Señor a abrir las puertas y a hacer su obra y lo que Él estaba planeando en mi vida. Ahí fue donde me dio la oportunidad de primera vez en mi vida predicar en una cárcel, y para la gloria de Dios, en 4 meses que yo estuve en esa otra cárcel, aceptaron al Señor 40 personas. Y no me doy la gloria, sino la gloria es para Dios. Amén. Porque para eso fue que Dios me envió allá. Y yo nunca en la vida me iba a imaginar de cómo Dios iba a hacer una obra tan grande. De en una cárcel uno poder predicar la palabra y las personas se reconciliaban. Y las personas buscaban del Señor. Estábamos predicando y en un momento salió una persona y me dice, ya vengo, y se fue al teléfono y agarró y llamó a la mujer y le dice, mi amor, ¿tú sabes qué? Ahorita estaba en un servicio aquí y acabé de pedirte perdón. Discúlpame porque te he fallado, porque te he ofendido, porque te he humillado, porque te he insultado. Y empezó a llorar y empezó a llorar. Ese era el Señor haciendo la obra en la cárcel. Para eso es que el Señor me había llevado a la cárcel. Y le doy gracias al Señor, porque todo no es prueba, todo no es tentación. Ahora sí quiero que vayamos a 1 Corintios 10:13 y con esto termino. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar. Amén. Eso se merece un fuerte aplauso, aleluya, porque allí es donde tenemos la esperanza en el Señor, de que la tentación no va a poder con nosotros, la prueba no va a poder con nosotros, porque tenemos base bíblica. Amén, así es. Tenemos base bíblica de que la tentación no tiene que tener cabida en nuestra vida. Sí la vamos a tener día con día, pero no puede tener cabida. El pecado está aquí, Satanás está aquí. Usted se va a una discoteca y Satanás no está allí porque eso ya es de él. Satanás está aquí, metiéndose en su mente, que eso es mentira, que lo demás, que esto, metiéndose en su mente. Pero tenemos esperanza, eso lo tendremos día con día, pero la esperanza es que Cristo Jesús vino aquí y nos ha dado la salida para la tentación. Amén. Que el Señor les bendiga y gloria al Señor por su palabra. Amén. Amén.